Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Suma Educación Perú. En esta clase, análisis de una gráfica, estaremos cerrando la parte de registro, procesamiento y análisis de los datos según la indagación experimental. Vamos a realizar tres acciones importantes: inferir los cambios necesarios para linealizar una gráfica, encontrar la función o modelo matemático que relaciona las dos variables y encontrar el significado de la pendiente y encontrar el significado del área bajo la gráfica. Sin más preámbulos, empecemos. Una línea de tendencia viene a ser como su nombre dice, una línea recta o curva que trate de reunir a los puntos. Una línea podría ser la que representa aquí velocidad con tiempo, una línea de tendencia, pero no podría ser la de posición con tiempo. Como usted puede ver allí, la línea sube, una curva y continúa. Esto nos está diciendo que la línea está uniendo todos los puntos. No importa dónde se ubica, está siguiendo su trayectoria y reúne todos los puntos. Y puede salir una serie de curvas, una onda. Eso no es una línea de tendencia. Una línea de tendencia viene a ser una recta, sea diagonal, horizontal, o una curva, que me diga una función exponencial, cuadrática, etc. Pero no puede ser una línea que reúna todos los puntos. Eso no es una línea de tendencia. Si les pides a tus alumnos que indaguen sobre el movimiento, es seguro que sus respuestas van a colocar las fórmulas de SUBAT, ¿no? Desplazamiento, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Pero ¿hasta qué punto podemos representar en una gráfica estas ecuaciones? Estas fórmulas se pueden reconstruir en su forma exacta en un trabajo experimental. Supongamos que un alumno midió el área de una circunferencia sin usar la fórmula clásica, ¿no? La que dice que pi por radio al cuadrado me va a determinar la superficie de una circunferencia. Y reconstruye la gráfica. Entonces, a partir de la gráfica que le va a generar, tiene las herramientas como para reconstruir esta fórmula. Imaginemos que no la conoce, la va a inventar recién. Podría hacerla. Hoy día vamos a plantearnos esa pregunta y tratar de buscar un modelo matemático. Y este modelo matemático que vamos a encontrar, ¿qué tanto se aproxima a lo que el marco teórico o la fuente confiable nos dice? En la gráfica que estaba mostrando están los puntos y habría que predecir, inferir cuál podría ser la línea de tendencia en esta gráfica. Podría ser una línea, puede ser una curva, ¿cuál podría ser? La función lineal y la proporcionalidad entre variables. El objetivo de una indagación científica es encontrar este tipo de función. Para encontrar esta función se tiene que manipular de alguna manera convenientemente los datos procesados, la forma en que se delinea la ecuación en una gráfica que no sea una línea, para poder llegar a esto, a una función de proporcionalidad directa entre las variables. Para ello tendría que alguno de ellos hacerse cuadrado, hacerse la mitad, hacerse el inverso, etc. ¿Qué nos hace inferir entonces los cambios necesarios para conseguir una función lineal? La característica principal viene a ser la función. La función debe tener coherencia con el marco teórico. El índice de correlación. En la gráfica que estamos mostrando, el índice de correlación es 1, R cuadrado es igual a 1. Entonces aquí estamos más que seguros que la línea es la indicada. Luego, el error sistemático debe ser mínimo también. En esta gráfica no está la ecuación, por lo tanto yo no podría afirmar si el error sistemático es 0, que aparentemente pasa por el origen. Por lo tanto podríamos decir sí, es mínimo el error sistemático. El error aleatorio también debe ser casi inexistente o mínimo. En este caso vemos que los puntos están alineados a la línea de tendencia, por lo tanto afirmamos que el error aleatorio también es mínimo o casi nulo en este ejercicio experimental. En este caso no es necesario hacer algún tipo de procedimiento adicional para poder conseguir la proporcionalidad. Decimos que el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Eso tiene la forma y es igual a mx, la de una ecuación lineal, con intercepto en 0.
Colocar los valores reales de cada desplazamiento vendría a ser ese desplazamiento de tiempo. Entonces el desplazamiento es igual a m, que es la pendiente o gradiente, por el tiempo. Veamos tablas de mediciones directas. Empecemos con un ejercicio. Pregunta e indagación. ¿Cómo se relaciona el desplazamiento de un auto de juguete que se mueve desde el reposo en un plano horizontal con el tiempo? En este ejemplo, un estudiante está indagando sobre la relación entre el desplazamiento de un auto de juguete que se mueve desde el reposo y en línea recta sobre un plano inclinado con el tiempo. Tiene que idear una forma de recrear ese experimento y generar datos. Puede recrear experimentos usando un simulador, un laboratorio virtual o los sensores de su celular a través de una aplicación. Y recoge los datos y los ordena de esta forma, ¿no? Datos brutos son los datos que se registran directamente de la lectura de los instrumentos. El tiempo en segundos, el desplazamiento en metros. Los tiempos vienen a ser 2.5, 4.95, 6.95, 10.15. Previo al registro de datos debemos diseñar la metodología y elegir cuáles van a ser las variables involucradas. Probablemente se puede medir, como dijimos en la clase anterior, la temperatura, se puede medir la velocidad del viento, se puede medir la intensidad gravitatoria, pero si estas no van a participar directamente en el fenómeno, no lo van a alterar demasiado, vienen a ser unas variables intervinientes, cuyo valor no depende de nosotros, la gravedad no depende de nosotros. Entonces, esa vamos a tener que controlarla, siempre haciendo el ejercicio en un mismo lugar. Eso hace que el campo gravitatorio sea el mismo. Pero no es necesario que lo grafiquemos. Digamos, con estos datos vamos a generar ahora nuestra tabla. Un gráfico de dispersión. Hacemos los datos, tomamos los puntitos y aquí ubicamos un punto como que no sigue la fila, ¿no? Entonces allí algo está pasando. Esa es una probable fuente de error. ¿Y cuál podría ser? Hay que evaluar qué pasó en el tercer experimento, qué pasó en el tercer momento, en la tercera medida, qué pasó. Ahí identificamos cuál es la fuente de error. ¿Cuál es la función que mejor describe la relación de estas dos variables? Nosotros no sabemos, probablemente que conoce el movimiento, sabe que es variado, sabe que es uniforme, puede usar información de marco teórico y predice. Pero imaginemos que no sabemos. Entonces, tenemos dos alternativas. La primera es una curva donde el índice de corrección es 0.9628, muy cerca a 1. Y la otra es una línea, donde el índice de corrección viene a ser 0.94, menos que el otro. Allí podríamos decir que la curva es la que mejor refleja la relación entre las dos variables. Y el de la línea, si bien es cierto la corrección es alta, quiere decir que sí se relaciona, pero no necesariamente con una línea. Eso confrontando las dos ideas, ¿no? Entonces, elegimos el error. En la ecuación de la curva no vemos el error sistemático. Si hay error aleatorio en los puntos, vemos cómo están dispersos. Tengo 1, 2, 3 puntos que están lejos de la línea curva. En la gráfica de la función lineal tengo un error de 10.95, error sistemático, muy alto, demasiado. Y además tengo 1, 2 y 3 puntos que están también fuera de la línea porque también tienen error aleatorio. Con esa regla de juego, por error sistemático, yo podría inclinarme por la curva. Vamos a apostar por la función cuadrática, con exponencial. Así que vamos a usar nuestras herramientas matemáticas para calcular ese exponente. Aquí indicamos que la gráfica sugiere una función de la forma y igual a una constante que no conocemos, x elevado a un exponente que no conocemos, aunque por allí intuimos que es al cuadrado. Entonces hay que hacer unos cambios con los datos procesados, datos brutos. Vamos a usar la función de logaritmos. En esta gráfica el error sistemático es grande, que vamos a dejarlo ahí en stand-by. Si los cambios que hacemos en la gráfica inicial buscando una función lineal no nos resultan muy bien, entonces tenemos que regresar a esto. Veamos.
Usamos el logaritmo del tiempo y el logaritmo del desplazamiento para nuestra nueva gráfica. Y observamos que al procesar los datos y hacer la gráfica, obtenemos una función lineal, donde los tres puntos que estaban generando error aleatorio se han alineado y solamente queda uno, el tercer punto. El tercer punto persiste como una fuerte fuente de error aleatorio. Al comparar los valores, las características de la gráfica, vemos que el error sistemático de esta gráfica viene a ser 0.2, de bajo. Entonces, esto como que sí va a funcionar. El índice de cuadrado es 0.98, también es cercano a la unidad. O sea, mayor indicio de que sí, va a funcionar esto. Entonces, vamos a reconstruir la ecuación cuadrática. Aplicando los logaritmos a ambos lados, y es igual a la constante x a la n, aplicamos logaritmos a ambos lados y vemos que se amplía en el otro miembro y hacemos que el exponente baje. Esa es una función importante, hace que el exponente baje a la posición de las bases para poder manipularlo. Como exponente es un poco complicado, así que cuando está en la base es mucho mejor, ya que lo podemos acomodar como si fuese una función lineal. Esta función lineal, que vendría a ser y, es igual a la pendiente por la variable independiente más el intercepto. Aquí está la función lineal, escrita de otra forma, pero sigue siendo la función lineal. Esta función lineal también tiene que ser comparada con esto, ¿no? Donde el logaritmo de y vendría a ser y en esta ecuación, n el logaritmo de x vendría a ser 1.7787x, y el intercepto, que viene a ser el logaritmo de k, vendría a ser menos 0.2311. Compararlo, ya podemos sacar los valores que necesito para reconstruir la función lineal esperada. De la gráfica, la pendiente viene a ser 1.7787. En esta ecuación, la pendiente viene a ser el exponente. Entonces, el exponente podría ser 1.7, podríamos decir que es 2. El intercepto 0.2311 es el logaritmo de k, que viene a ser el intercepto, o sea, la constante. Aplicando logaritmo, ante logaritmo, sacamos que el valor de k viene a ser 1.7026. Bien. Con esos valores reconstruimos la fórmula y para comprobar si estamos en lo cierto, elaboramos una nueva tabla con estas nuevas cantidades, donde x va a estar elevado a la 1.78 y la pendiente viene a ser 1.7. La pendiente es aquella que multiplica a la variable. Entonces aquí tenemos el tiempo 1.8, el tiempo elevado a la 1.8, la potencia. Y el desplazamiento no sufrió cambio porque sobre él no hay exponente, no solamente sobre el tiempo. La gráfica que me resulta viene a ser esta. Como puedes ver, en el error aleatorio de la anterior gráfica lineal era 10 pico, acá es 0.61. Si bien es cierto, es un poquito más de la mitad de la unidad, pero está considerablemente menor a los 10 que había antes. Y persiste el tercer punto lejos de la línea de tendencia. Es un fuerte error aleatorio lo que se ha cometido ahí. Lo que se tendría que hacer es, el estudiante tendría que volver a repetir la experiencia, generar un dato más y reemplazar a esto, para que no vaya a alterar los resultados. Muy bien, entonces acá tenemos que la función viene a ser 0.5846, x viene a ser el tiempo elevado a 1.8, el error sistemático es 0.692, bajísimo, y el error aleatorio también es bajo, ya que solamente tengo un punto que está lejos, pero se puede mejorar, por supuesto. Aquí tengo la función lineal, y es igual a mx, entonces el área vendría a ser 0.6x, y x es a la 1.8. Este viene a ser esto. Cuando nosotros comparamos este resultado con el marco teórico, vamos a ver una diferencia, ¿no? Porque normalmente en el desplazamiento en la fórmula viene a ser aceleración sobre 2, ¿no? O el desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo cuadrado entre 2, y acá no está ni el tiempo cuadrado, tampoco se puede describir que la aceleración es entre 2. ¿Por qué? Porque acá estamos realizando el experimento.
estamos cometiendo error. Que sea un simulador, estamos cometiendo un error a la hora de registro y ahí está la evidencia. Pero 1.8 puede ser el cuadrado. Entonces esto no está muy lejos de los resultados teóricos con resultados de nuestra indagación que tengan una coherencia más estrecha. Bien, ahora continuemos con el análisis de los resultados. El significado de la pendiente o la gradiente. La gradiente o la pendiente tiene significado de acuerdo a la unidad que resulta. Por ejemplo, la pendiente se calcula cuánto es lo que varía en el eje vertical frente a la variación en el eje horizontal. En otras palabras, cuántos metros es lo que varía en función a cuántos segundos a la 1.8. Al resolver esto me queda 0.5872 y la unidad, miren la unidad, metros por cada segundo elevado a la potencia 1.8, al exponente 1.8. Si nosotros aproximamos esto a 2, entonces la gradiente en mi resultado puede ser la aceleración, porque la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Entonces la gradiente en este ejercicio, la pendiente en este ejercicio, representaría a la aceleración del movimiento. El área. Para el área tenemos que reconstruir la figura que se pueda formar. Se puede formar un rectángulo, un cuadrado, un triángulo o un trapecio como en este caso. El trapecio se forma porque existe un error aleatorio, existe un error sistemático, no pasa por cero. Si el intersecto fuese 0, entonces ahí se va a formar un triángulo, de hecho. Pero acá, como no pasa de 0, se va a formar un trapecio. La fórmula del trapecio, o la conocemos, es la suma de las bases entre 2 por la altura. En este caso, la base mayor es 38, la parte que está en este lado, 38. La base menor vendría a ser 3, que está por acá, entre 2. Y la altura viene a ser este lado que tenemos aquí, 59.6. Al resolverlo, tengo que el área bajo la gráfica vendría a ser 1043 metros segundos a la 1.8. Nuevamente, si redondeamos o aproximamos el exponente de los segundos a 2, me quedaría metros segundos al cuadrado. No es metros por cada segundo, es metros segundo. Y esto no representa a ninguna cantidad física. Por lo tanto, en este ejercicio, en esta gráfica, la pendiente representa a la aceleración y el área bajo la gráfica no tiene ningún significado físico. Por lo tanto, no serviría calcularlo para nada. Muy bien, entonces hasta allí el análisis de los gráficos, la gradiente, el área bajo la gráfica, etc. Estimados maestros y maestras, nos quedamos aquí en el procesamiento, análisis y evaluación de los datos. Te dejo una actividad. Espero que tus consultas. En la siguiente clase iniciamos en estudio experimental del movimiento. ¿Cuál sería la actividad que te dejaría? Diseña un experimento de movimiento si quieres y desarrolla una gráfica. Calcula su gradiente y calcula su pendiente. Cualquier experimento. Puede ser movimiento, de fuerza, etc. ¿Okay? Muy bien. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.